Buenas, mi nombre es Marco, soy un miembro de la Iglesia La Verdad. Vengo a compartirles un mensaje llamado Jesús a la salvación en la tempestad, basado en Marcos 4, versículo del 35 al 41. Marcos 4, verso del 35 al 41. Dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que pereceremos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es ese que aun el viento y el mar le obedecen? Hoy vemos que actualmente estamos transitando por un mar donde desde el principio de este año hemos sufrido momentos demasiado difíciles, donde iniciamos un año con amenazas de guerra, un año con terremotos en varios países, pérdidas económicas en distintos países y actualmente con una lucha, con la mayor lucha llamada COVID-19. Con esta pandemia no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué va a pasar, cuál es el propósito de esta situación. Muchas veces las luchas terrenales en nuestras vidas traerán muchas ganancias, como la fe, como esperanza y muchas más situaciones que nos van a acercar más a Dios. Como dije anteriormente, estamos en un mar de problemas y muchas veces pensamos que luchamos solos y que no vamos a salir de esto, que me voy a hundir y no veo la salida, o que es demasiado difícil para yo superarlo porque soy un simple humano. Pero en el siguiente estudio vamos a ver unas diferentes circunstancias donde las podemos ejemplificar con la vida actual y qué situaciones nos van a esperar, qué situaciones vamos a tener. Vamos a ver primeramente: Señor, quiero pedirte que nunca nos abandones en este momento que vamos a recibir de tu palabra. Te pido, Señor, para que cada una de las personas que escuche este mensaje sea llenado, pero no solo de los oídos, sino de su corazón, para que pueda entender el mensaje y ver lo grandioso que tú eres, Señor. Guíanos, cuídanos y dame las palabras necesarias para que estas personas entiendan tu mensaje, Señor. Amén. Eh, esto me llega a pensar que es un momento en que estamos cruzando algo. En el primer versículo, en el primer punto, nos vamos a enfocar en que Dios manda a cruzar situaciones. Y a veces no sabemos qué va a transcurrir en el momento. Ejemplo es aquel día cuando llegó la noche y les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 35-36. Vemos donde Jesús le dice a sus discípulos: vamos al otro lado. Ellos sabían que iban a emprender un viaje, pero ellos no sabían qué iba a transcurrir o qué iba a suceder durante ese viaje. Ellos siguen un mandato de Dios sin tener mucho detalle. Y en la Biblia tenemos muchas más personas que pasan la misma situación. Una de ellas es Moisés, en Éxodo 3, 11 y 13, donde Dios lo llama y le dice: ve a salvar mi pueblo. Moisés sabía el inicio, que es desde donde Dios lo llama, y sabía el final, que era al llegar a la tierra prometida. Pero él no conocía qué iba a pasar en el transcurso de que el punto A
finalizará en el punto B. Y otro de los ejemplos es Génesis 12, 1 al 2, donde nos habla acerca de Abraham. Otro hombre que Dios le dice que camine en la tierra prometida dejando todas sus riquezas, todas sus cosas buenas, pero Abraham nunca déjalas. Abraham nunca dijo no, Abraham se fue. Aquí vienen estos ejemplos. Actualmente nosotros estamos pasando una situación, el COVID-19, que es la más actualizada. Sabemos el inicio, que fue hace unas semanas en Costa Rica. No conocemos cuándo va a ser su final, pero sabemos que hay un final. Pero lo más es que no sabemos qué va a suceder en ese transcurso. Donde no sabemos qué va a suceder. Actualmente, como les digo, estamos en un problema, pero no sé qué vamos a atravesar. Como les dije, el COVID-19 llega hace unas semanas a Costa Rica y actualmente sigue funcionando, sigue en transcurso. No sabemos qué va a pasar en meses, no sabemos qué va a pasar en el transcurso. Esto me lleva al segundo punto. La tempestad llega y a veces no sabemos qué hacer. Verso 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Como lo he dicho anteriormente, el año al principio, o el 31, a mí personal me decía, pintaba bonito, que el año iba a pasar a ser bonito, iba a haber maravillas. No digo que no, todavía falta mucho. Este es mi año, dijimos muchos, pero el inicio del año empezamos con noticias estremecedoras, como amenazas de guerras, sismos, una pandemia, muchas cosas más que nos hace ver esto como un mar descontrolado y que nadie hasta el momento tiene el control de esta barca. Vemos con cuál tan difícil o creemos que ya no hay para el control de esto y que no lo vamos a lograr. Lo que yo hago es pensar o desesperarme y empezar a hacer preguntas o decir: Dios no existe, Dios no está, Dios no me escucha. Si Él me ama, ¿para qué hace esto? En Habacuc 1:2, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esto me lleva al tercer punto. Juzgamos a Jesús por culpa de la tempestad porque no encontramos salida y porque cuando oramos no nos oye. El verso 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando veo que no tengo salida, que la situación cada vez se pone más difícil, creo que estoy perdido. Imagino que estoy perdido, que no tengo solución, que no voy a salir de esto. Y pienso cada vez mal y mal. Y regresamos al versículo Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo me va a pasar esto a mí? ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo voy a tener una esperanza? Clamé y no oirás. ¿Cómo, Dios, yo te clamé, pero no me oyes? ¿Qué pasa? No entiendo. Daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás. Repetimos muchas veces esta pregunta, casi todos los días, cuando vemos que no tenemos respuesta a los problemas o las circunstancias que estamos pasando. Y más ahora con esto, con el COVID-19. Vemos hoy un final muy, pero muy lejano. Y pensamos: oh, no tengo salida. Esto va a acabar con muchas vidas. Y luego mi confianza empieza a caer y a caer. O empiezo a confiar más en lo que dicen los demás, a lo que pienso yo. Si yo consultara antes a Dios, las respuestas que pudiera determinar o tener de parte de Él me van a mantener más firme, porque mi fe y mi confianza se va a poner a Él.
pero lastimosamente confiamos más o buscamos respuestas terrenales. Y lo peor es que cada vez caemos más y vemos donde el enemigo me ataca, me ataca, me ataca. Y el miedo me consume más. Pero esto me lleva a un lado bueno. No todo es malo. En 3 puntos vimos 3 cosas muy importantes. Una, iniciamos un viaje. Sabemos cuál es el final, pero no sabemos qué va a transcurrir en el tiempo. Segundo punto, van a venir tempestades, problemas y circunstancias. Y el tercer punto, vamos a reclamarle a Dios. Pero en el cuarto punto vamos a ver donde Jesús muestra su poder. Verso 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Usted y yo no nos podemos imaginar el inmenso poder que Jesús tiene y el inmenso poder que Él nos puede dar para luchar ante toda la adversidad. Nos ponemos tan concentrados en lo que está sucediendo actualmente que empezamos a olvidar la grandeza o el poder que Dios a través de Jesús nos puede dar. Y eso nos hace que la ceguera que nos da el mundo no podamos ver a Dios trabajar. Y vemos que los mares y las tormentas actualmente son más difíciles de superar, más difíciles de conllevar, más difíciles, porque somos humanos. Y por la mínima nos desviamos y empezamos a confiar en los demás. Pero Jesús nos vuelve a mostrar su dolor y su poder. Pero no vemos. Versículos como Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como lo dice estos versos, como los dicen miles más en la Biblia, Dios nos da su poder para luchar. Dios nos ofrece ese poder para que nosotros luchemos. Lastimosamente, somos tan ciegos que nos tomamos a la ligera tantas cosas, que nos influencian tanto en el corazón. Y me preocupo tanto que se me olvida que Dios puede darme ese poder para yo luchar frente a las adversidades. Y que Dios tiene el control de todo. Y eso me lleva al quinto punto, donde Jesús nos devuelve las palabras. Verso 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Jesús nos dice, ¿qué? ¿Ustedes no confían en mí? ¿Por qué se asustan de mi poder? ¿Dónde está su fe o en qué está puesta su fe? Como les he dicho anteriormente, hemos estado pasando por momentos difíciles, por un mar tenebroso. Y nuestro auxilio siempre está presente. ¿Quién es Jesús? Pero por falta de fe, ni avanzamos, ni podemos salir a flote. Porque no buscamos a nuestro ayudador, Jesús. La fe es la arma más mortal y más en estos tiempos, pero lastimosamente es en lo último que pensamos. Y es ahí donde cuestionamos a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto lo otro? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué lloro tanto? ¿Por qué este COVID-19? Pero es porque mi fe está cayendo. Y empiezo a pelear con Dios y a perderme de su camino. ¿Por qué me haces esto? No sé por qué. ¿Por qué quieres que mi familia muera? No entiendo. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué no tengo que comer?
Pero la fe es una de las grandes armas. En 2 Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vemos que a través de la fe y la esperanza podremos sobrevivir a este mundo, con las situaciones actuales, pero debemos confiar más en Dios y menos en las personas. Y esto me lleva al último punto. Las situaciones, punto 6 dice, las situaciones tienen un propósito, porque los golpes duros me llevan a Dios. Lastimosamente, muchas veces debemos ser golpeados fuertemente. Golpeados no me digo a golpes, sino como con pruebas, como circunstancias, como las de ahora, para que volvamos a Dios. A veces son cosas muy leves, quizás una gripe, una tos, X o Y situación, y a veces son fuertes al llegar aquí sin trabajo, sin tener que comer, o muchas cosas más. Pero muchas veces estas circunstancias son para que nosotros volvamos la mirada a nuestro Dios, nuestro gran consumador Dios. Dios nos disciplina como si fuéramos sus hijos, somos sus hijos. Debemos volver la mirada a Él. Todo se nos puede ser curado, todo se nos puede ser renovado. Si empezamos a confiar más en Dios, podremos salir adelante y no sufriremos más, ya que el Padre que nosotros tenemos es tan grande y tan bueno, que Él lo es todo y que como buen Padre nos va a instruir. Proverbios 3:11-12 nos dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al Padre al Hijo a que quiere. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Job 5:17 dice, y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Dios nos va a destruir, pero para que seamos buenos hijos y no vivamos tan alejados de Él. En conclusión, el mundo está pasando por un mar tempestuoso, fuertes vientos, la marea está muy fuerte y vemos entrar agua a nuestro barco y empezamos a pensar que nos vamos a hundir y que vamos a perecer, ya que en este año, en tan poco tiempo, nos han dado tantas cosas. Pero lo que podemos estar seguros es que detrás de esta tempestad hay alguien, y ese alguien es Dios. Y Él lo que quiere es que sus hijos, aquellos que no lo son también, vuelvan a Él. Y Él quiere que nosotros demos la vuelta y volvamos a Él, porque Él nos promete protección. En Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Nos promete provisión, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ya sea provisión de salud, comida, etc. Solo que es un momento donde Dios lo que quiere es que volvamos a Él. Él nos está llamando. Confiemos en Él. Estas tempestades, estos problemas es porque algo quiere que suceda. Y ese algo es ir a Dios. Dejar de estar llevándonos tanto por el dolor del sufrimiento y empezar a postrarnos y a ver hacia arriba y empezar a orar. Porque yo te lo aseguro, que si tú oras con un corazón entregado, un corazón que quiere ser superado,
Dios escuchará sus oraciones. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Para ir cerrando este mensaje, sabemos que Dios nos va a dar libertad, nos va a salvar de todo lo que se esté presentando ahorita. Pero Dios solo nos pide dos cosas: que oremos a Él y que confiemos a Él. Como dice Salmos 146:9, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos transforma. Confiemos, y cada vez que tengamos problemas más difíciles, veremos una gran salvación junto a Dios. Compartamos la palabra de Dios ahorita. Todo el mundo necesita escucharla. Evangelicemos, compartamos el mensaje de Dios. Porque Dios quiere que usted comparte el amor. Actualmente estamos pasando situaciones difíciles. Pero esto, acuérdese, va a acabar. Y cuando acabe, usted y yo vamos a estar gozosos. Porque confiamos en nuestro Dios. Porque confiamos en nuestro gran ayudador, llamado Jesús, llamado Dios. Confíe en Dios, ande en los caminos de Dios. Y si tiene algún problema con Dios de falta de confianza, confíe en Él. Porque como es el versículo, porque por fe andamos y no por vista. Confiemos en Dios. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por este mensaje que nos has dado. Gracias por la oportunidad de escucharte, de tenerte a ti, Señor. Cuida a las personas que están en tempestad. Cuida a las personas en dolor. Y nunca las abandones. Haz que este mensaje llegue a muchas personas y que podamos compartir más acerca de tu amor. Gracias, bendito Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan buena noche, buen día, buena tarde. Y saben, Dios los ama. Busquemos más de Dios.